Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un verano increíble, lleno de sol, risas y por supuesto muchas series. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente a aquellos que aman las historias atrapantes y las producciones de alta calidad. Vamos a hablar de 5 series que, en mi humilde opinión, no se pueden perder este verano. Sí, lo sé, hay muchísimas series increíbles por ahí, pero estas 5 en particular tienen algo especial, algo que las hace destacar entre la multitud. Prepárense para descubrir tramas complejas, personajes memorables y giros inesperados que los mantendrán pegados a la pantalla hasta el último segundo. Antes de que empecemos, un pequeño favor: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas, libros y todo lo que me apasiona del mundo del entretenimiento. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, empecemos con este maratón seriéfilo. La primera serie de la que quiero hablarles es, sin duda, una de las más comentadas del año, El legado perdido de Estambul. Esta serie, ambientada en la vibrante y misteriosa ciudad de Estambul, nos presenta la historia de Aylin, una joven arqueóloga que descubre un antiguo mapa que la conduce a una serie de secretos ocultos bajo las calles de la ciudad. La trama se complica cuando Aylin descubre que no es la única interesada en estos secretos, y se ve envuelta en una peligrosa carrera contra el tiempo para protegerlos de una oscura organización que busca utilizarlos para fines nefastos. El legado perdido de Estambul es una serie que combina a la perfección el misterio, la acción y la historia, con una producción impecable y unas actuaciones convincentes. Los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares, y la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Además, la serie explora temas como la identidad, la memoria y la importancia de preservar el patrimonio cultural, lo que la convierte en una experiencia mucho más rica y profunda. Si les gustan las historias de aventuras con un toque histórico y un ritmo trepidante, El legado perdido de Estambul es una serie que no se pueden perder. Profundizando un poco más en El legado perdido de Estambul, quiero destacar la impecable recreación de la ciudad. Los productores no escatimaron en gastos para mostrar la majestuosidad de Estambul, desde sus mezquitas históricas hasta sus bulliciosos mercados. Cada escena es un deleite visual, y la serie te transporta directamente a las calles de la ciudad. La fotografía es exquisita, con una paleta de colores cálidos que resaltan la belleza de la arquitectura otomana y bizantina. Pero más allá de la estética, la serie también destaca por su trama bien construida. Los guionistas han tejido una historia compleja que combina elementos de thriller, aventura e historia. La búsqueda del tesoro perdido se entrelaza con la historia personal de Aylin, lo que la convierte en un personaje aún más interesante y cercano. Vemos su evolución a lo largo de la serie, pasando de ser una joven arqueóloga insegura a una mujer valiente y decidida que lucha por proteger el patrimonio cultural de su ciudad. El elenco también es un punto fuerte de la serie. La actriz que interpreta a Aylin, cuyo nombre es, realiza una interpretación magistral, transmitiendo a la perfección la determinación y la vulnerabilidad de su personaje. Los actores secundarios también están a la altura, aportando profundidad y complejidad a la trama. El villano de la serie, interpretado por, es particularmente memorable, con su mirada fría y sus planes maquiavélicos. Además, la serie no se limita a ser una simple historia de aventuras. También plantea preguntas importantes sobre la identidad cultural y la importancia de preservar el patrimonio histórico. Aylin se enfrenta a dilemas morales a lo largo de la serie, cuestionando sus propias motivaciones y la ética de sus acciones. Esto añade una capa de profundidad a la trama y la convierte en una experiencia más reflexiva. La segunda serie que les recomiendo es completamente diferente, pero igualmente adictiva, La red invisible. Esta serie de suspense psicológico nos introduce en el mundo de la ciberseguridad, donde un grupo de hackers éticos lucha contra las amenazas informáticas que ponen en peligro la estabilidad global. El protagonista, Daniel, es un brillante pero atormentado hacker que se une al grupo después de sufrir una tragedia personal. A medida que se sumerge en el mundo de la ciberseguridad, Daniel descubre que las amenazas son mucho más complejas y peligrosas de lo que imaginaba, y se ve obligado a enfrentarse a sus propios demonios mientras lucha por proteger el mundo de un enemigo invisible. La red invisible es una serie que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la seguridad en línea.
La trama está llena de giros inesperados y la tensión se mantiene constante a lo largo de toda la temporada. Además, la serie aborda temas importantes como la privacidad, la vigilancia y el poder de la tecnología, lo que la convierte en una experiencia muy relevante en el mundo actual. Si les gustan las series de suspense con un toque tecnológico y una trama inteligente, La Red Invisible es una opción excelente. La Red Invisible es más que una simple serie sobre hackers, es una reflexión sobre la vulnerabilidad de nuestra sociedad digital. La serie se sumerge en las profundidades del mundo de la ciberseguridad, revelando las amenazas constantes a las que estamos expuestos y la fragilidad de nuestros sistemas. Los creadores han realizado una investigación exhaustiva para garantizar la autenticidad de la serie, y los escenarios y la jerga técnica son increíblemente realistas. El personaje de Daniel es fundamental para el éxito de la serie. Su pasado traumático lo convierte en un personaje complejo y empático, y su lucha por redimirse lo convierte en un protagonista atractivo. El actor que interpreta a Daniel ofrece una actuación conmovedora y convincente. Su química con el resto del elenco, especialmente con la líder del grupo de hackers éticos, es palpable y añade una dimensión romántica a la trama. La serie también explora las implicaciones éticas de la ciberseguridad. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los hackers éticos para proteger el mundo? ¿Es justificable romper la ley para hacer el bien? Estas son algunas de las preguntas que plantea la serie, obligando al espectador a reflexionar sobre sus propias creencias y valores. Además, La Red Invisible destaca por su ritmo trepidante y sus giros inesperados. Cada episodio termina con un cliffhanger que te deja con ganas de más. La trama se desarrolla a un ritmo vertiginoso, y la serie te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La banda sonora, compuesta por, es especialmente efectiva, creando una atmósfera de tensión y suspense que intensifica la experiencia. Cambiando completamente de género, la tercera serie que les quiero recomendar es una comedia romántica que me ha robado el corazón, Verano en la Toscana. Esta serie, ambientada en la idílica región italiana de la Toscana, nos cuenta la historia de Sofía, una joven arquitecta que decide pasar el verano en la casa de campo de su abuela después de una ruptura amorosa. En la Toscana, Sofía se encuentra con un grupo de personajes encantadores y excéntricos que la ayudarán a sanar su corazón y a descubrir su verdadera pasión. Entre ellos se encuentra Alessandro, un apuesto viticultor con el que Sofía siente una conexión instantánea. Verano en la Toscana es una serie que te transportará a un mundo de belleza, romance y alegría. Los paisajes de la Toscana son simplemente espectaculares, y la trama está llena de momentos divertidos y conmovedores. Además, la serie celebra la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños, lo que la convierte en una experiencia muy inspiradora. Si les gustan las comedias románticas con un toque italiano y una atmósfera encantadora, Verano en la Toscana es una serie que les dejará con una sonrisa en la cara. Verano en la Toscana es la escapada perfecta a un mundo de belleza y romance. La serie captura la esencia de la Toscana, con sus colinas ondulantes, sus viñedos exuberantes y sus encantadores pueblos. La fotografía es impresionante y cada escena es como una postal. Los creadores han utilizado la luz y los colores de la Toscana para crear una atmósfera cálida y acogedora. Sofía, interpretada por, es un personaje con el que es fácil identificarse. Su viaje de autodescubrimiento es conmovedor e inspirador, y su vulnerabilidad la hace aún más cercana. Alessandro, interpretado por, es el arquetipo del galán italiano, guapo, encantador y apasionado. Su química con Sofía es innegable y su romance es el corazón de la serie. La serie también destaca por su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos. Los personajes secundarios son particularmente memorables, cada uno con su propia personalidad excéntrica y su propia historia que contar. La abuela de Sofía, interpretada por, es un personaje entrañable y sabio que ofrece consejos valiosos a Sofía. Además, Verano en la Toscana es una celebración de la cultura italiana. La serie muestra la importancia de la familia, la amistad y la buena comida. Las escenas de cocina son particularmente apetitosas, y la serie te dejará con ganas de probar la deliciosa comida italiana. La banda sonora, compuesta por, es una mezcla de música italiana tradicional y canciones pop contemporáneas que complementan perfectamente la atmósfera de la serie. La cuarta serie de la que les quiero hablar es una joya oculta que descubrí hace poco y que me ha fascinado, Crónicas del Reino Olvidado. Esta serie de fantasía épica nos transporta a un mundo medieval lleno de magia, dragones y caballeros.
La historia sigue a Elara, una joven guerrera que descubre que es la última descendiente de una antigua dinastía de reyes. Elara se ve obligada a asumir su destino y a luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan con destruir su reino. Crónicas del Reino Olvidado es una serie que te sumergirá en un mundo de fantasía lleno de aventuras, intrigas y batallas épicas. La trama está muy bien construida y los personajes son complejos y entrañables. Además, la serie explora temas como el honor, el sacrificio y la importancia de luchar por lo que crees, lo que la convierte en una experiencia muy enriquecedora. Si les gustan las series de fantasía épica al estilo de Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, Crónicas del Reino Olvidado es una serie que no los decepcionará. Crónicas del Reino Olvidado es una aventura épica que te transporta a un mundo lleno de magia y maravillas. La serie está ambientada en un mundo medieval ricamente detallado, con sus propios reinos, culturas y mitologías. Los creadores han invertido mucho tiempo y esfuerzo en la construcción de este mundo, y el resultado es impresionante. Elara, interpretada por, es una protagonista fuerte y decidida. Su viaje desde una joven guerrera hasta una reina poderosa es inspirador, y su determinación para proteger su reino la convierte en un personaje admirable. Los personajes secundarios también están bien desarrollados, cada uno con su propia motivación y su propio arco narrativo. El mentor de Elara, un caballero experimentado llamado Sir Kael, interpretado por, es un personaje sabio y leal que ofrece a Elara orientación y apoyo. La serie también destaca por sus efectos visuales impresionantes. Los dragones son particularmente realistas, y las escenas de batalla son épicas y emocionantes. Los creadores han utilizado CGI y efectos prácticos para crear un mundo mágico y creíble. Además, Crónicas del Reino Olvidado explora temas profundos como el poder, la responsabilidad y el sacrificio. Elara se enfrenta a decisiones difíciles a lo largo de la serie, y debe sopesar las consecuencias de sus acciones. La serie plantea preguntas importantes sobre la moralidad y la ética, obligando al espectador a reflexionar sobre sus propios valores. La banda sonora, compuesta por, es épica y emotiva, y complementa perfectamente la atmósfera de la serie. Y por último, pero no menos importante, la quinta serie que les recomiendo es un drama histórico que me ha dejado sin aliento, Sombras de Guerra en Berlín. Esta serie, ambientada en el Berlín de la posguerra, nos cuenta la historia de Lena, una joven periodista que regresa a su ciudad natal después de años de exilio. En Berlín, Lena se enfrenta a las cicatrices de la guerra y a las divisiones políticas que amenazan con destruir la ciudad. A medida que investiga una serie de crímenes sin resolver, Lena descubre una conspiración que involucra a altos funcionarios del gobierno y a antiguos nazis. Sombras de Guerra en Berlín es una serie que te transportará a un periodo oscuro y fascinante de la historia. La trama es compleja y la tensión se mantiene constante a lo largo de toda la temporada. Además, la serie aborda temas importantes como la justicia, la venganza y la memoria histórica, lo que la convierte en una experiencia muy conmovedora. Si les gustan los dramas históricos con un toque de suspense y una trama bien elaborada, Sombras de Guerra en Berlín es una serie que los dejará pensando durante días. Sombras de Guerra en Berlín es un drama histórico cautivador que te sumerge en la atmósfera opresiva del Berlín de la posguerra. La serie retrata con precisión el caos y la desolación de la ciudad, así como las divisiones políticas que la amenazan. Los creadores han realizado una investigación exhaustiva para garantizar la autenticidad de la serie, y los escenarios y el vestuario son impecables. Lena, interpretada por, es una protagonista valiente y decidida. Su regreso a Berlín la obliga a enfrentarse a su pasado y a lidiar con las cicatrices de la guerra. Su investigación sobre los crímenes sin resolver la lleva a descubrir una conspiración que involucra a figuras poderosas, y su determinación para descubrir la verdad la convierte en un objetivo. Los personajes secundarios son igualmente interesantes, cada uno con su propia agenda y su propia historia que contar. El detective que ayuda a Lena en su investigación, interpretado por, es un personaje complejo y atormentado que lucha con su propia conciencia. La serie también destaca por su trama intrincada y sus giros inesperados. La conspiración se revela gradualmente y la serie te mantiene al borde del asiento hasta el final. Además, Sombras de Guerra en Berlín explora temas importantes como la justicia, la venganza y la memoria histórica. La serie plantea preguntas difíciles sobre cómo lidiar con el pasado y cómo construir un futuro mejor. La banda sonora, compuesta por, es sombría y melancólica, y complementa perfectamente la atmósfera de la serie.
Y ahí lo tienen, mis 5 recomendaciones de series que no se pueden perder este verano. Espero que hayan tomado nota y que se animen a ver alguna de ellas. Estoy seguro de que les encantarán. Para resumir, hemos hablado de El legado perdido de Estambul, una aventura arqueológica llena de misterio, La red invisible, un thriller de ciberseguridad que te hará replantearte tu seguridad online, Verano en la Toscana, una comedia romántica para soñar con la Dolce Vita, Crónicas del Reino Olvidado, una fantasía épica para los amantes de dragones y caballeros, y Sombras de Guerra en Berlín, un drama histórico que te sumergirá en el oscuro Berlín de posguerra. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles de estas series les llama más la atención o si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un verano lleno de series increíbles. Adiós.